Hola chicos, buenas tardes. Empezamos. A ver, ¿qué deberían hacer mi acuerdo siempre al inicio de cada clase? ¿Qué deberían de hacer mi acuerdo siempre cuando empezamos clases? No. A ver, Mateo, quiero hablar, me pidió la palabra. No, es que van a echar, ya le doy la palabra a Mateo. A ver, dígame Mateo. Debe grabar la clase, profe. No te escucho, Mateo. ¿Qué debe grabar la clase, profe? Nos dijo. Ah, eso, muy bien. Así es. Y estoy en acuerdo de grabar. Entonces les cuento que ya se está grabando. Gracias, Mateo Silencio. Erwin Mateo me está pidiendo la palabra. Y ya le doy. ¿Y dónde está Erwin? Erwin no tiene prendido la cámara. A ver, de paso les aviso. Si no prenden la cámara es como que no estudiaron así. Y no le encuentro a Erwin, la verdad. Ah, es que tiene apagada por su cámara. Con razón. A ver, dígame, Erwin. Ya le activé la voz. No, creo que se aplazó Ah, el de levantar la mano. bueno, trate de no aplastarle, ¿ya? A menos de que sea para preguntas. ¿Está? Ya. Entonces, bien, me cuento que la clase ya se está grabando y continuamos, ¿ya? Entonces, la clase 1 fue básicamente la clase inicial de con indicaciones generales, básicamente eso. Y bueno, a ver, entonces, les comparto mi pantalla y me confirman si se ve o no se ve. Entonces, entonces, entonces ya. Ahí debería de estar saliendo. Me confirman. Sí, creo que es el de nomás. Ya, voy a mover el brazo. Pero no estar en estas, solo muevan la cabeza, ¿ya? Sí, ¿verdad que se ve? Todos. Sí, ahí lo ve. Muy bien. Entonces, sigamos. Bien, entonces ya creé el grupo en Teams. Aquí voy a mandar la primera tarea de hoy. Entonces no es complicada. Y bueno, ya la van a ver. Con todo vamos a seguir con la teoría. Entonces, es la primera clase y vamos a
avanzar, ¿no? Yo voy a utilizar siempre OneNote para las clases, entonces, bueno, se acostumbran a ello. Entonces, empezamos, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta tal vez antes de iniciar? ¿No? Si no tienen preguntas, pues genial. Avanzamos. Entonces, creamos el blog de notas de ustedes. Entonces, voy a crear el blog de notas para el GR 34. Ya, entonces mientras se crea el blog de notas. Voy a actualizar el aula virtual con la unidad 1 ya. Y voy a subir ya las notas de clases, en el blog de notas de clases que hacemos para cátedra. Y bueno, este documento de notas de clase de la cátedra va a ser la base para las clases de este semestre, ¿ya? ¿Estamos? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con el primer capítulo, que es una introducción a la lógica. Pero antes de empezar con eso, primero vamos a ir con una introducción. ¿Estamos? Entonces, bueno, básicamente esto. Y entonces esta sería la clase número 2 con ustedes. La clase 1 básicamente ¿cuál fue? ¿Qué fecha fue la clase 1? Si no me equivoco fue el 18, 17, 16, ¿verdad? El 16. Esa ya fue la clase 1. ¿Y qué sería la clase 1? Pues básicamente fue la clase inicial, en donde se dieron únicamente indicaciones generales. Bueno, bien. Cada uno de ustedes, por favor, Mateo, confírmame si es el presidente, presidenta, Eduardo. Sí, profe. Bueno, no, solo preguntaba por joder, no me interesa preguntar. Cualquier anuncio que vaya a dar, yo lo voy a dar en el Teams, ¿no? Así es que siempre está pendientes aquí. Aquí yo siempre voy a dar anuncios de tareas y ese tipo de cosas. Por lo que veo, no muchos revisan, al parecer solo una persona ha revisado, o bueno, es lo que me da esta impresión, ¿no? Pero yo asumo de que sí lo han de haber revisado todos, ¿verdad? Bueno, siempre estar pendiente de aquí. Bien, pero a lo que voy, por favor, siempre van a empezar la clase dándome una frase. Ustedes me van a ir dando la frase día a día. ¿Estamos? Entonces vamos a ir en orden de lista. ¿Estamos? En orden de lista, para no hacer nada. Entonces vamos primero. Ya les muestro la lista para que por favor le tomen un screen. Ya saben a quién me toca, la siguiente y la siguiente para no estar en ese. Entonces, vamos en el capítulo 1. Frases, por ejemplo, así, ¿no? Por ejemplo, la clase de ayer me dieron 3 frases. Ya no estudié mucho. Aguanta mucho. Desde el semestre pasado. Pero bueno, aquí están ejemplos de las frases. Frases que tengan que ver con la academia, ¿no? O si vas a mandar una motivacional, dale, pero una que sea buena. Y siempre con el autor, ¿no? Por ejemplo, aquí ayer me mandaron 3 por ser la primera clase. Entonces de ahora quiero que cualquier persona me mande una, ¿no? Para poner la frase de hoy. Cualquier persona que me mande una frase. Pero bien, aquí les voy a presentar la lista para que le tengan un screen y sepan a quién me toca. Más bien orden de lista, ¿ya? Y de la nada puedo cambiar de opinión y también perdí desde abajo de la lista, pero por ahora vamos a ir desde arriba. Entonces, por favor le toman un screen. A partir de mañana me va a dar la frase Ronnie, de la siguiente clase Jesse, de la siguiente clase Jeremy, de la siguiente Jordan. Por ejemplo, si faltó Jordan, pues bueno, tiene que estar lista Diana, Natalia, y aquí tómale un screen. Y con eso no me voy a complicar la vida. Pues ya le tomaron ahí el screen. Bien, entonces tómenle también la segunda parte. Ahí.
Bien, entonces espero las clases ya, no me hagan perder el tiempo. Bien, entonces sí vamos. Ahora sí, ¿alguien ya me mandó una clase para iniciar la clase B? ¿No? Nada. Silenciarán esos audios, por favor. Todos están silenciados, así es que el único que ha habilitado es a Mateo, así es que tendrás cuidado con activar ese audio. Bien, ya me mandaron. Gracias, entonces ya les pongo. Y iniciamos entonces. Misma idea. Tengo 3 personas que me han mandado la frase, que es genial, y me quedo con las 3 por ser la primera clase. Dice, nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad de penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Por favor, siempre el autor. Y esa frase la conozco, es de Albrecht, entonces. Aunque nadie puede volver atrás y hacer un nuevo comienzo, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y crear un nuevo final. ¿No? Así es. La felicidad no ocurre por casualidad, sino por elección. Mm. Muy bien, esas frases. Empezamos. El capítulo 1 da solo una introducción a la lógica matemática. Y antes de entrar como tal a la lógica matemática, primero vamos a ir a una intro, ¿ya? Entonces, como tal, ahorita primero vamos a ir a la intro de la intro. Entonces, vamos. De paso, ¿no? Estas notas de clase van a estar en el aula virtual, no se preocupen. Y la tarea de hoy que mando por Teams también va a ser en un PDF y también le mando al Teams. Así que todo van a tener. Bien, entonces, esta noche van a tener todos. Entonces, empezamos. Siempre voy a necesitar una persona que me colabore leyendo, ¿no? Entonces, ¿quién de ustedes, levante la mano, quién de ustedes tiene un buen audio? Y no solamente un buen audio, sino también una buena lectura. Entonces, yo levanto la mano y le doy la palabra a John. ¿Dónde está John? Ahí está John. Dígame. Buenos días, si se escucha bien. Ay, buenas noches, si se escucha bien. Sí, sí te escucho, pero si podrías acercarte más al micrófono, estaría aún más genial, porque sí está bajito, bajito. Pero yo te escucho bien. ¿Tú me quieres acolar leyendo entonces? Sí. Bien. Veamos si tus compañeros te escuchan bien. Chicos, ¿qué les parece el audio de John? Porque John nos va a colar leyendo la clase de esto. ¿Busca otra persona o es más que suficiente y seguro un audio? Bien, tus compas ni siquiera me escuchan a mí. Mucho menos para estar aquí. Pero como no dicen nada, entonces empieza, por favor. Introducción. Los fundamentos de la matemática es el estudio de los conceptos fundamentales de las diversas teorías en, que en su conjunto componen lo que se denomina matemática. Por su parte, cada una de estas teorías es,
fundamentalmente una colección de conceptos y proposiciones. Sobre tales conceptos, estas proposiciones se relacionan entre sí mediante la lógica. Hasta ahí. Y dime qué entendiste en ese pequeño paso. Ah, se silenció. ¿Estás desde el móvil? Ah, con razón. Ya, si te silencias, ya no puedes volver a quitarte el silencio. Te va a tocar estar quitándote, quitándote, quitando. A menos de que estés en una compu. Si estás en una compu, una vez que yo te dé acceso, ustedes pueden quitar y activar. Así como Mateo, por ejemplo, él puede ahorita activar y quitar. Pero bueno, gracias John por eso. Así es que me voy a quedar con otra persona, porque necesito que active y desactive su audio. Muchas gracias por eso, en verdad. No me voy a olvidar, no te preocupes. Bien, entonces, ¿alguien que más me quiere, alguien que no esté en el móvil y me quiera colar leyendo? Que tenga buena lectura. Ya, Anthony le voy a dar la palabra. Dame un segundo. Isaac me está pidiendo algo. A ver, chicos, dice Isaac que a mí no me escucha, que siempre me... A ver, chicos, el resto, ¿me escucha o no me escucha bien? ¿La siente en la cabeza o algo? A ver, la mayoría. ¿Me escuchan? Ok, gracias por asentar. Entonces, sí, Isaac es problema de tu audio, docente, entonces esperamos que pronto lo puedas mejorar de alguna forma. Ah, ya, y no te preocupes, ahorita estoy compartiendo, ahorita ven la pantalla para leer, ¿o no? Sí, todos lo están viendo, así es que bueno, esta vez problema de tu conexión. Esperamos que para la próxima lo puedas hacer de mejor manera. Si no, no se preocupen, las clases siempre son grabadas y llegan al repositorio del aula virtual y se pueden ver. Bien, continuamos. Me iba a colar leyendo Anthony, así que le doy la palabra. A ver, Ya. ¿Me escucha bien, Inge? sí, súper bien, de hecho, gracias. A ver, dígame, ¿qué es el primer párrafo? Para avanzar. Vuelvo a leer, así rapidito. Si quieres, dale. Ya. Los fundamentos de la matemática es el estudio de los conceptos fundamentales de las diversas teorías que, en su conjunto, componen lo que se denomina matemática. Por su parte, cada una de las teorías es fundamentalmente una colección de conceptos y proposiciones. Sobre tales conceptos, estas proposiciones se relacionan entre sí mediante la lógica. Ya, ¿qué entendiste? Listo, tengo dos preguntas para ti. ¿Cómo se llama esta materia, esta asignatura? Pues fundamentos de la matemática. Ya, ¿qué son los fundamentos de la matemática? Eso nos dice súper claro ahí. ¿Qué son en pocas? Son conceptos fundamentales que estudian diversas teorías. Nada que ver. Lee bien. El estudio de esos conceptos es lo que son los fundamentos. Estudiar los conceptos. Ya, sí, otra pregunta mucho más importante. ¿Qué es la matemática en sí? ¿Qué es la matemática? La matemática, las diversas teorías, conjuntos, componen los conceptos y proposiciones de las teorías. los conceptos. Eso es la matemática en sí. ¿Estamos? Bien. Okay. Estas dos preguntas que son fundamentales están contestadas en solamente estas dos primeras líneas. ¿Verdad? Ahora, sigue, ¿qué me puedes decir de las otras tres líneas, rapidito? Bueno, la conexión, o sea, lo que se apunta los conceptos y las proposiciones, pues se conocen, son mediante la lógica, se relacionan con la lógica.
Ya, entonces miren, resulta eso. Mucha atención a lo que te voy a contar. Recuerden chicos que estamos en la intro. Si hay algo en lo que no cachan, tranquilos. Luego vamos a ir más a fondo y más allá y de lleno cuando ya estuvimos este capítulo. Aún seguimos en la intro. Bien, entonces, primerito, ¿sabes lo que es una teoría matemática? Una teoría de primer orden, ¿sabes lo que es una teoría? No. Ya. Entonces te cuento que una teoría básicamente colecciona ¿qué? Conceptos y proposiciones. ¿Estamos? Aquí te dice, cada una de estas teorías fundamentalmente colecciona conceptos y proposiciones sobre tales conceptos. ¿Vamos? Entonces, si yo quiero estudiar cualquier teoría matemática, para entender esa teoría, para profundizar en esa teoría, para ahondar en esa teoría, yo necesito saber los conceptos y las proposiciones de esa teoría. Porque eso es lo que tienen todas las teorías, conceptos y proposiciones. Ahora, resulta que yo necesito entonces saber manejar, y no solamente eso, sino también saber qué es una proposición. Eso necesito yo saber. ¿Y qué teoría, que de hecho también es una teoría, qué teoría estudia las proposiciones? ¿Qué teoría? Aquí se te dice. Bueno, La lógica. la lógica. Es por eso que este va a ser nuestro primer capítulo. Porque vamos a estudiar como capítulo inicial una introducción a la lógica matemática. Porque la lógica estudia proposiciones. Y toda teoría tiene proposiciones. Necesito saber qué es una proposición y manejarla. Es por eso que estudio. Pero resulta que como tal, la lógica es una teoría. Por lo tanto, también va a tener sus conceptos y proposiciones. Esto en el intro, solamente para que cachen más o menos. Entonces vamos de a poco, ¿ya? Lea por favor el siguiente. Por ello, el primer tema de estudio de esta materia es una breve introducción a esa lógica. Los conceptos fundamentales que vamos a estudiar son conjunto, número real, número complejo y función real. Ya, hasta ahí. Entonces, chicos, aquí ustedes van a estudiar varias teorías en este curso, varias teorías. No solamente la lógica, sino también la teoría de conjuntos, la teoría de funciones, la teoría de números reales, todo eso vamos a ver, ¿estamos? Entonces, cada teoría tiene conceptos, pero tiene varios conceptos, muchos. Pero estos son los principales, nada más. Un concepto, por ejemplo, principal como conjunto, número real, número complejo, función real. Bien, sigan. Ahora bien, decimos que el estudio de la lógica será breve, porque en esta teoría matemática muy amplio. No obstante, el principiante en los fundamentos de la matemática no requiere conocer toda esa amplitud. A ver chicos, te paso a les aclaro. Ustedes únicamente van a estudiar conmigo una introducción nomás a la lógica. La lógica es una teoría extensa, y de hecho es una de las ramas de las matemáticas. La lógica literal crece todos los días. Bueno, entonces solo van a estudiar un intro nada más. Ya quisieran dominar la lógica como lo hace un matemático. Ya quisieran, pero nunca lo van a hacer. Entonces, bueno, uno cuando estudia los fundamentos de la matemática y se adentra en aprender el capítulo de lógica, una introducción, uno debería estudiar la lógica de la siguiente manera. Entonces, yo quiero estudiar proposiciones, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque todas las teorías tienen proposiciones. Bien, pero, si uno estudia la lógica como debe de ser, uno debe empezar estudiando ¿qué? La lógica de predicados. ¿Estamos? La lógica de predicados uno debe empezar estudiando. Y comúnmente en los libros de lógica de veras lo hacen así. Empiezas con la lógica de predicados, y dentro de la lógica de predicados está la lógica de las proposiciones. ¿Estamos? Sí, este debería ser el orden. Pero ustedes como son principiantes, no lo van a hacer así. Primero a mí no me parece, la verdad. Bueno, no me parecía hasta el semestre pasado. Porque bueno, como les dije el semestre pasado, pues se empezó a enseñar como debe de ser. Y eso está genial, ¿no? Como un matemático aprende los fundamentos de la matemática. Bien, pero yo empecé, por ejemplo, con la lógica de predicados y luego con la de proposiciones y es genial. Pero para ustedes en este curso no vamos a empezar con esta. Esta de hecho la vamos a estudiar en el segundo capítulo. Y vamos a empezar de lleno con la lógica de proposiciones. Esto es un artificio, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya les digo, la lógica de proposiciones está dentro de la de predicados.
Pero este artificio me agrada porque el semestre pasado sirvió para que ustedes luego puedan entender de mejor manera la lógica de predicados. Y como son principiantes podrán entender tranquilamente la lógica de proposición. ¿Está claro lo que digo? Bien. Cualquier cosa ya vamos sobre la marcha. Entonces siga leyendo, por favor. Antonio, ¿dónde se quedó? Aquí. Ya. Por otra parte, la lógica estudia básicamente el concepto de proposición mediante dos subteorías, lógica de proposiciones y lógica de predicados. Esta división es, en cierto sentido, artificial porque las proposiciones de todas las teorías importantes pertenecen al campo de la lógica de predicados. De hecho, la lógica de proposiciones está contenida en la de predicados. Sin embargo, para la comprensión de las proposiciones con predicados es necesario antes entender las proposiciones sin ello. Por esta razón, en este primer capítulo nos centraremos en una pequeña parte de la lógica de proposición. Ya, entonces si está claro, es lo que acabo de decir. Alguien preguntó algo, dame un segundo. Anabel pregunta, profe, ¿qué es un artificio? Un artificio, un sinónimo. Bueno, pero eso es algo que uno lo tiene en la cabeza así inconscientemente, pero como está, no. Un procedimiento o medio ingenioso para conseguir, encubrir o simular algo. Falta de naturalidad, especialmente de una obra artística derivada en una gran elaboración. Un procedimiento ingenioso para conseguir algo. Ya, entonces lo que queremos es que ustedes aprendan la lógica de proposiciones primero. Ustedes lo que queremos es introducirles a la lógica matemática. Entonces no lo vamos a hacer como debería de hacerse, eso les digo, estudiando primero la lógica de predicados y luego la de proposiciones. ¿Por qué? Para la lógica de predicados no necesita saber ya lo que es la teoría de conjuntos, porque de hecho se necesita. Pero bueno. Y como ustedes van a ver conjuntos después, entonces primero hay que adentrarles a la lógica de proposiciones, que está dentro de la lógica de predicados. Entonces por eso es que dice que se divide en dos subteorías. En el fondo esto solamente es una forma, un método, un artificio, un procedimiento que estamos diciendo para que cachen primero las proposiciones. Bien, espero haber contestado tu pregunta, ¿no? ¿Lo dice? ¿No? Ya, avancemos. Bien, entonces aquí tienen, por ejemplo, tienen 4 proposiciones en la lógica de proposiciones y 4 proposiciones en la lógica de predicados. Entonces quiero que lean esas proposiciones y me digan qué diferencias encuentran. A ver si están lo suficientemente observadores. Entonces lean en voz alta, por todo esto, Anthony. Ya, lógica de proposiciones. A ver, primero desde aquí. A ver, como ejemplos de las proposiciones de cada una de las subteorías tenemos lógica de proposiciones. A. El número 1 es mayor que 0. B. La suma de 3 más 0 es igual a 3. C. En la unión de conjuntos y el del conjunto al conjunto. D. La función h cerrado de 0 a más infinito es perteneciente a los números reales y a ver, igual. Antonio, no sabe cómo leer, ¿verdad? A ver, leo otra vez la acción. A ver, la unión de conjunto y el conjunto es igual al conjunto. No te sabes de estos símbolos. No. Wow, en el colegio no viste teoría de conjuntos. No. Wow, Dios, eso es increíble, no puedo creerlo. O sea, sí vi eso de la teoría de conjuntos, pero ese símbolo, no recuerdo más respecto. Ya. Bueno, algunos están levantando la mano, pero yo mismo para avanzar, chicos, vean. Es el conjunto vacío, ¿ya? Entonces, véalo bien. La unión del conjunto vacío y el conjunto clase unitaria del conjunto vacío es igual a la clase unitaria del conjunto vacío. Véalo otra vez. La unión del conjunto vacío
y el conjunto vacío es No, igual conjunto clase unitaria de proyecto vacío. perdón. La unión del conjunto vacío y el conjunto de clase vacío unitario del vacío es igual al conjunto clase unitario del vacío. Así se lee. Estas son proposiciones de varias teorías. Estas dos primeras son proposiciones de la teoría de números reales. Esta es una proposición de la teoría de conjuntos, de varias teorías. Esta es una proposición de la teoría de funciones. Y todo eso vamos a ir aprendiendo, ¿no? Recuerden que estamos en la intro, tranquilos. Cuando veamos conjuntos, pues van a aprender todo eso. Cuando veamos funciones, pues van a aprender esto. Cómo se lee y todo eso. Bien, démosle la palabra a Joseph para que lea la número D. Yo quería leer, Joseph, le doy la palabra. A ver. Buenas noches, Inge. Según lo que yo sabía, la D dice que la función h de clase unitaria no es clase unitaria. Esto es El intervalo semicerrado. Ajá, el intervalo semicerrado de 0 a infinito positivo implica a los reales. No. Esto es una flecha de ida. Ya, ¿cómo lees lo de acá abajo? Cuéntame, a ver. No es una función, entonces sería que t implica a t al cuadrado. No. Esto tú lo estás confundiendo con la implicación o con el condicional, ¿verdad? Creo que sí. Sí, ya. Te cuento que esos de ahí solo se utilizan... Primero no lo vamos a anotar así, con una flecha así. Vamos a utilizar una doble flecha, pero bueno. O sea, una flecha con dos garras, pero bueno. Y segundo, eso se utiliza para conectar proposiciones. Estas cosas son conjuntos, no son proposiciones. Bien, ¿cómo se lee esto? Joseph, lo voy a leer una vez y tú lo vuelves a leer. Aquí dice la función h que va desde el intervalo cerrado en 0 hasta más infinito hacia los reales, tal que a cada t le asigna su imagen igual a t al cuadrado, no es inyectiva. Léalo otra vez. La función h Que va, con intervalo que va desde el intervalo cerrado en 0. que va desde el intervalo cerrado en 0 hasta el intervalo abierto. No. En el intervalo cerrado en 0 a más infinito. Bueno, esto es más abierto. ¿Hacia dónde va? Hacia los reales. Tal que a cada t le asigna su imagen igual a t al cuadrado. Le asigna su imagen a t al cuadrado. Igual a t al cuadrado. Ajá, no es inyecto. Ajá. Ya, muy bien. Bueno, sigue tú leyendo la número 2, a ver cómo lees. Lógica de predicados. Lógica de predicados. Para todo número real x, se tiene que x más 0 es igual a x. Para todo número real x, existe un número real y, tal que x más y es igual a 0. Para todo conjunto A, se tiene que conjunto vacío, ese símbolo no lo, según lo que me enseñaron, es incluido en A. No, es subclase o subconjunto. Es un subconjunto de A. Es subclase, digamos, pero bueno. Para todo conjunto A se tiene que la clase vacía o el conjunto vacío es subclase de A. ¿Lee la D? Para toda función G, si G es biyectiva, entonces G es invertible. Ya, gracias, Joseph. Silencio. Bien, chicos, esas 8 cosas de ahí son proposiciones. ¿Estamos? Estas son proposiciones que están dentro de la lógica de proposiciones y estas son proposiciones que están dentro de la lógica de predicados. Pero como les dije, de hecho, todo siempre está dentro de la lógica de predicados. Quiero que me digan qué es diferente entre estos 4 con estos 4. Piensen, tienen un minuto. A las 18:46 ya comienzo a registrar opiniones.
Bien. Alejandro me está pidiendo la palabra. Leamos la palabra. A ver, ya le escribo la palabra. Dígame. Es que tiene que ver, no sé. Bueno, no sé, sí. Dígame. La lógica de proposiciones de arriba es porque todas son verdaderas. Ah, todas son verdaderas. Y las de abajo tenemos que demostrar. Los de abajo tenemos que demostrar. Bien, ¿a qué te refieres con demostrar? No sé, un proceso para llegar a lo que pide. No hay nada que ver. Pero bueno, te fijaste que las de arriba son verdaderas, ¿no? El número 1 es mayor que 0, sí es verdadero. La suma de 3 es igual a 3, eso es verdadero. La C también es verdadero. La función H que va de T a este no es inyectiva. Mentira, la D es falsa. Sí es inyectiva. El valor de verdad de esta sí es verdadero. De esto es verdadero, de esto es verdadero, pero de esto es falso. Esto es falso. Ujú. Bien. Gracias, Alejandro. Sí. ¿Alguien más que haya notado otra diferencia? Entonces, de paso, claro, la de Alejandro. Alejandro, te voy a volver a activar tu audio. Tú me dijiste que básicamente... Ahí. Que te activé el audio. Ahí está activado. Que básicamente las de arriba tienen un valor de verdad verdadero, dije. Y las de abajo, según tú, no tienen valor de verdad, o sí tienen valor de verdad. O sea, es depende del procedimiento. Ah, Que depende. debemos O sea, demostrar. a ratos es verdadera, a ratos es falsa, sí. O sea, demostrando le diría, digamos, si es verdadero o falso. Ya, te cuento que estas tienen también valor de verdad. O bien son verdaderas o bien son falsas. ¿Sabes cuál es verdadera y cuál es falsa? La A es verdadera, la B no sé si. Ya. Bueno, silencio. Gracias, Alejandro. Bien, ¿alguien más? Solo Alejandro ha hablado hasta ahorita, escucho. Bien, Ronnie me pidió la palabra, démosle la palabra a Ronnie. A ver, dígame, Ronnie. Pero me escucha. Sí, te escucho. Ya, o sea, yo creo que sería que en la primera, en la lógica de proposiciones, ya nos están asignando un número, por lo que sabríamos decir. En cambio, en la lógica de predicados nos están dando número real X, por ende no sabemos cuál podría ser 1 o podría ser 1000. O sea, no sé si me entienda. A ver, te voy a tratar de hablar. ¿Tú me quieres decir que en los de acá no utilizo variables, pero aquí sí? Algo así. Algo así. Ya, pero esto es mentira, porque si te fijas, aquí también estoy utilizando variables. También. Ah, ¿sí ves? Eso me quisiste decir, ¿verdad? Ajá. Esta, mira, aquí también se usan variables. ¿Qué es una variable? Representa cualquier número real positivo o cero. Y sí, es variable. Y también está dentro de la lista de proporciones. Así es que, ojo. Pero más o menos por ahí va la cosa. Más o menos, ¿no? Gracias. ¿Alguien más levantó la mano? Silencio. Parece que me alguien levantó la mano, pero no le alcancé a ver. Ah, no, no fue la mano, fue chat. Dice, Anabel dice, en la parte de ay Dios, alguien que le lance algo, Dios. Se llaman proposiciones, no preposiciones. Mucho cuidado, proposiciones, Anabel, ¿ya? Se utiliza la Y en la de predicado de una palabra que limita que es para, bueno, Anabel más o menos dice que en la de predicado se utiliza la palabra para. Bueno, también eso es una característica. Sí. ¿Alguien más que quiere decir algo?
No, nadie más leyó. A ver, ¿quién está ahí de descifrado? Mm, mm, no, ellos están concentrados. Mm, a ver, ¿quién me está viendo mi pantalla? Eso es fácil de hacer. Por ejemplo, Alexis no está mirando mi pantalla. David Molina tampoco está mirando mi pantalla. ¿Qué está mirando David? Cuéntame. Ya está activo el audio, David. Ahí me escucha. Sí, muy bien, de hecho. Ahí estoy viendo tu pantalla, mira. Estaba investigando la parte. Ah, ya. Mucho cuidado, chicos. Luego se me avisa todo lo que están haciendo. Por si acaso. Gracias, David. Silencio. ¿Quién más no está en mi pantalla? Alexis, yo no sé qué hace Alexis. Ni siquiera tiene prendido su cámara. Alexis Jair, dime, ¿qué hace? Mira, no sé. Sí estoy viendo lo que está en tu pantalla porque ahí me están viendo los ejemplos que dice de lógica de proposiciones Sí, y lógica ahorita. de resultados. Sí, ahorita estoy viendo. Ahorita sí me consta que estoy viendo, porque ya se quitó el icono. Ya, pero dime, ¿qué diferencia encuentras? Entonces, Ujú. Entre la lógica de proposiciones y la de predicados. la lógica de proposiciones veo proposiciones simples. Simples, no. En la lógica de proposiciones veo proposiciones compuestas o proposiciones simples. Y en la lógica de predicados ya veo que está más, como que más abarcando funciones, se diría, o es que no sé cómo explicarlo con las palabras correctas, pero eh, no le entiendo cómo explicar esa diferencia. Dale, pero al menos lo estás viendo. Dale, gracias, Alexis. Silencio. Bien, ¿alguien más que quiere decir algo? A ver, dígame, Edwin, ya le doy la palabra. Gracias, Anthony, por lo de la laptop, ya la conecté. Y le doy la palabra a Edwin. Dime, Edwin. En la de proposiciones está como afirmando y en la de predicados da una condición. No, nada que ver. Mira, a veces es sinónimo de predicado o de proposición es afirmación. Así es que todas las 8 son afirmaciones. Se afirman cosas. Estos Sí, son pero en sinónimos. la de predicados es como que dice para todo número real, está dando una condición para aplicar en, como se dice, en se tiene x más 0 es igual a x. Tú dices O después, condición a esto, ya. Más o menos. Eso se llama condición. Esto de hecho se llama cuantificador. Esto es un cuantificador universal, de hecho. Aquí tienen un cuantificador existencial, de hecho. Pero bueno, más o menos observaste algo y gracias, sí, por ahí también va la cosa. Eso. Gracias, en silencio. A ver, Maya Salomé me escribió, veamos qué dice. Dame un segundo que esto está... Dice, ¿podría ser que en la lógica de predicados se basa ya en un teorema? Nada que ver. De hecho, los tres primeros que ves en la lógica de proposiciones, estos tres de la B y el C son teoremas, de hecho. Bueno, alguien más me escribió, dice, Diego, buenas noches, dice, en la lógica de predicados abarca de manera general y en la lógica de proposiciones abarca solo de manera particular. Esto también es una buena diferencia. Muy bien, Diego. Una buena diferencia. Jordan quiere hablar, yo le doy la palabra a Jordan y con eso terminamos. Luego ya seguimos. A ver, Jordan, dígame. Yo pienso que cuando hablamos de la lógica de proposiciones, hablamos de números iguales o razonables, que digamos un ejemplo.
2 y 0 es igual a 2, y en cambio en la lógica de predicados hablamos de números centrales. A eso me refiero, no sé si estoy en lo correcto. Dijiste números centrales en la de predicados. Sí, predicados es como por decir un número exacto. No, tal vez la palabra que buscas es general. Sí, general, sí, eso mismo. Sí, de lo general y en el otro lo particular, más o menos así. O sea, en lógica de predicados hablamos de un número general que nos da un número, como dice claramente, el número real, nos da un número en general, y en cambio de lógica de proposiciones hablamos de una sumatoria de diferentes números, que puede variar entre cualquier tipo, como 1, 2, 3, 4, y siempre te va a dar un conjunto igualitario, como le dije, 2 es igual a 2 y 0 es igual a 2. Y el otro en cambio te da una lógica general de un número exacto con el que vas a comenzar. Ya. Más o menos prueba la cosa, pero tampoco es tan así. Porque, por ejemplo, yo podría hablar de un predicado particular, pero es un poco más delicado. Pero lo que estás viendo también es algo que cualquier persona lo vería. Lo uno es general y lo otro es particular. Entonces, sí, Jordan, gracias por esa observación. Y eso. Ya. Ya, chicos, más que suficiente. Vamos, ¿ya? Primerito. Esto, a ver, silencio, Jordan, silencio todos por ahí, por favor. No tengo ningún micrófono abierto. Eso, ya están silenciados todos. Eso. Bien. Chicos, mucha atención. Esto aquí entre nos, ¿ya? La cátedra me prohíbe literal que enseñe algunas cosas. Y la verdad es que yo no lo puedo hacer. Yo si voy a enseñar, yo no enseño las cosas con él. Yo literal cuento las cosas como son y punto, se acabó. Pero esto aquí entre nos, ¿ya? En chico. Se supone que la cátedra nunca les va a mencionar como tal que es un predicado. Y así, esto que está aquí es un predicado. Al igual que lo que está acá, al igual que lo que está acá. Usted le da de lo que es un predicado, por ejemplo, un predicado es esto de aquí. X es mayor que 3. Esto que está aquí es una afirmación. Y parece ser una proposición, ¿no? Porque aquí también se está afirmando algo. ¿Qué estoy afirmando aquí? El número 1 es mayor que 0. Y eso tiene un valor de verdad, como lo vio uno de sus compañeros. ¿Qué valor de verdad tiene? Esto es verdadero. ¿Estamos? Bien. Esto que está acá, en cambio, ¿qué valor de verdad tiene? Jordan, ¿qué valor de verdad tiene esto? X es mayor que 3, ¿es verdadero o falso? No tiene valor de verdad. No tiene valor, por eso no se puede ni siquiera, no puede ser una afirmación porque no hay valor. No, sí es una afirmación. Te estoy afirmando que X es más grande que 3. Ahora la pregunta es, ¿eso es correcto o incorrecto? ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero porque ¿Verdad? A ver, Jordan, ¿tú sabes quién es X? no, Entonces el valor de verdad de esto depende de quién sea qué. mayor. No, de quién sea X. de quién sea X. Si X es un 5, pues esta cosa es verdadero. Si X es un 2, esta cosa es falso. Esto es un predicado. Esto aquí entre nos, ¿ya? Nadie más les va a contar. Entonces, esto es un predicado y resulta que se parece a una proposición porque las dos cosas lo que hacen es afirmar. Son afirmaciones. Pero resulta que un predicado no tiene valor de verdad. Si a un predicado yo le cuantifico, estos son cuantificadores. Si a un predicado yo le cuantifico, esto ya se convierte en una proposición. Y toda proposición tiene un valor de verdad. Uno, solo uno. O bien es verdadero o bien es falso. Entonces por eso yo digo, para todo X elemento de los números reales, se tiene que X es más grande que 3. Esto ya está cuantificado. Esto ya es una proposición. Por eso yo les dije, todas estas de aquí son proposiciones. Todas estas 8 cosas son proposiciones. Pero un predicado como tal no es una proposición. De hecho, predicado o proposición abierta son sinónimos, dependiendo del libro que usen. Pero si a un predicado yo le cuantifico, pues ya se convierte en una proposición. Y esto sí tiene un valor de verdad. ¿Qué estoy afirmando aquí? Que todo número real es más grande que 3. Esto sí ya tiene un valor de verdad. Jordan, ¿qué valor de verdad tiene esto? ¿Se escucha ahora sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahí te escucho.
Que X es mayor que 3. ¿Qué valor de verdad tiene esto que estoy encerrando? Yo lo que veo y lo que le entiendo es que X es mayor que 3. Ah, ya no entiendes lo que dice, porque no me paras bola. Te estoy diciendo, ¿qué dice aquí? Todo número real es más grande que 3. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Sí, no, porque el 1 es un número real y no es más grande que el 3. Entonces, esto es un predicado y cuando lo cuantifico, pues ya se convierte en una proposición. ¿Estamos? Esa es la idea. Si no cachan muchas cosas, tranquilos, chicos. Estamos en la intro y ahí vamos a ir lleno a eso. Pero esas son las ideas, ¿ya? Llévense mi idea. Tampoco, por ejemplo, lee esta proposición de aquí, por favor, Jordan. ¿Cuál? ¿Ese de ahí? La de. Para toda función G y G es inyectiva, entonces G es invertible. Ya, eso tiene un valor de verdad. ¿Qué valor de verdad tiene? ¿Verdadero o falso? Pues, hablamos de G, entonces sería falso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué falso? Cuéntame. Porque estamos hablando de la misma manera como lo hacíamos con X es mayor a 3. Entonces, eso quiere decir que no sabemos qué tipo de cuantificación o número general tiene G. No, es que esto es una función, y te estoy diciendo que toda función que es biyectiva es inversible. Resulta, ¿tú sabes teoría de funciones? Ya me lo recuerdo mucho. Ah, ya, no sé de eso. Esto sí, toda función biyectiva es inversible. Todo. Entonces esto es verdadero. ¿Vamos? Vamos. Eso ya vamos a aprender, tranquilos, cuando estudiemos funciones. Ahorita solo quiero que se lleven idea de lo que son proposiciones y predicados. Bien, preguntas, si no ya para avanzar. Ahí muere la intro y vamos de lleno ya a lo que son las teorías matemáticas, antes de empezar la luz. Entonces, Anthony me va a colar leyendo igual, entonces ya le pongo para que lea, por favor. Un rato. Anthony, por favor, sigue leyendo. Ya, teorías matemáticas. Los conceptos matemáticos se organizan y estudian a través de teorías matemáticas, que están constituidas por dichos conceptos y las proposiciones acerca de estos que se consideran verdaderos. Algunos de estos conceptos, que se los llama primitivos, no se define explícitamente, pero todo lo demás se define única y exclusiva mediante los conceptos primitivos. En cuanto a las proposiciones de una teoría matemática, algunas son aceptadas sin más como verdaderas. Se las llama axiomas. Las demás proposiciones de la teoría se deducen de los axiomas y por este hecho se consideran verdaderas. A estas proposiciones se las denomina teorema. Eso, está bien. Bien, ¿qué entendiste de ahí? Cuéntame. Bueno, que los conceptos matemáticos, como decimos arriba, se definen por conceptos y las proposiciones. Consideramos verdaderas y se les llama, podemos decirles verdaderas, pero por un concepto primitivo y se les conoce como axiomas. Y para comprobarlas, tenemos que algunas ya al comprobarlas se vuelven falsos y se llaman denominados teoremas. A ver, entonces vamos por partes, Anthony. Trata de no darte tantas vueltas y solo entenderlo y sincero. Siempre agarrar las ideas principales y así es cuando uno se va autoeducando, ¿no? De a poco. Y si no, pues leer otra vez, o una y otra vez. Permito, gracias, silencio. Vamos con las ideas, chicos, vean. ¿Qué es una teoría matemática? Esta idea dije arriba, pero lo vuelvo a decir en este rato porque ahora ya vamos, ya no estamos en la intro, vamos de lleno a estudiar lo que son las teorías matemáticas. Entonces, digamos, ¿qué es una teoría matemática como tal? Así aquí tengo una teoría matemática. Una teoría matemática es una colección de ¿qué?
Es una colección de conceptos y de proposiciones acerca de esos conceptos. Eso tiene una teoría matemática. Cualquier teoría, ¿estamos? Cualquier teoría formal tiene conceptos y proposiciones acerca de eso. Bien, pero tenemos dos tipos de conceptos. Tenemos los conceptos que son ¿qué? Los conceptos que se llaman primitivos y los que se llaman como definidos. ¿Cuáles son los conceptos primitivos y cuáles son los conceptos definidos? Ya, entonces, concepto primitivo, dependiendo del libro que uses, sinónimo de concepto primitivo, es un concepto, yo le llamaba así término no definido, le llamaba yo. Porque a mí me enseñaron que no se definen. Entonces yo les llamaba así, sinónimo de concepto primitivo, término no definido en algunos otros libros, ¿ya? Dependiendo del libro que usen. Bien, y los conceptos definidos son los que, obviamente redundando, sí se definen, los que tienen una definición. Pero resulta que en la matemática, cuando uno presenta algo, todo sirve para algo, si no, no está en esa teoría. Entonces todo concepto sirve, por algo está en la teoría. Y todo lo que presentamos debemos saber qué es. Entonces tú me vas a decir, profe, pero si los conceptos primitivos no se definen, entonces yo no sé qué es, pues porque no tienen una definición. Entonces hay que ser un poquito más específicos y entender a fondo lo que estamos diciendo. Verán, no es que no se definan, sí se definen, pero no se definen explícitamente, sino implícitamente. O sea, básicamente vamos a tener una idea de lo que son los conceptos primitivos. Entonces los conceptos primitivos no es que no se definan así nada más, sí se definen, pero no explícitamente, sino implícitamente. Y los conceptos definidos son los que se definen, pero eso sí se definen ¿cómo? Explícitamente, o sea, tal cual, me presentan una definición. ¿Estamos? Una definición como tal, una definición explícita. ¿Y cómo se definen por los conceptos definidos? Utilizando los primitivos. Los primitivos vienen de la palabra primero, no son los que primero salen, los primeros que nos dicen, los primeros que nos mencionan. Y a partir de esos conceptos empezamos a definir los demás. ¿Estamos? Pero ¿cuál es la idea de definir? De definir explícitamente siempre. Estos no es que no se definan por todo, sí se definen. ¿Cómo? Implícitamente. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a tener una idea de lo que somos. No es que no cache qué son, sí tengo una idea de lo que es más o menos. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pregunta deberían hacerme ahí? Ustedes deberían de preguntarme ¿qué? ¿Cómo es que se los define a estos implícitamente? ¿Quién me ayuda a tener esta idea de lo que son? Esa pregunta fundamental deberían de hacerse ustedes. Pero bueno, ya contesté esa pregunta. Ahora, tenemos también dentro de las teorías matemáticas proposiciones. Y tenemos dos tipos de proposiciones. Unas proposiciones que se llaman como acción. Y otras proposiciones que se llaman como teoremas. ¿Ya qué son los axiomas? Los axiomas son proposiciones que asumimos que son ¿qué? Verdaderas. Nos guste o no nos guste, esas proposiciones son verdaderas porque son axiomas. Así decimos. Es la definición de axioma. Axioma es una proposición que consideramos verdadera. Punto. No me cuestiono. Si es verdadera, debe ser por algo. Para algo debe servir. ¿Estamos? ¿Qué son los axiomas? Son proposiciones que asumimos sin más ni más que son verdaderas. Ya. Ahora, tenemos otro tipo de proposiciones. ¿Cuáles son estas de ahí? Los teoremas. ¿Cuáles son los teoremas? Los teoremas también son proposiciones, obviamente, estamos hablando de las proposiciones, pero son proposiciones que se deducen de los axiomas o de otros teoremas mismos. Entonces, ¿qué significa deducir? ¿Alguien sabe lo que significa deducir? ¿Cómo llegar a una conclusión? O sea, no, la definición de deducir es un poquito más delicada. Y eso lo vamos a aprender en lógica, no se preocupen. Pero la idea
La idea en sí tampoco es tan simple, ¿no? Tengo una proposición que es verdadera y es un axioma. Voy a deducir otra que también es proposición. Pero como deduzco de los axiomas y los axiomas son verdaderos, de la definición de deducir, los teoremas por lo tanto también van a ser verdaderos. Entonces ya vamos a aprender a deducir proposiciones. ¿Por qué vamos a estudiar la lógica? Porque si yo quiero entender cualquier teoría, una teoría tiene proposiciones. Y yo necesito saber qué significa deducirlo. ¿Cuándo una proposición se deduce de otra? ¿Y esto quién nos enseña? La lógica. En esta teoría vamos a estudiar eso. Las proposiciones y cuándo una proposición se deduce de otra. ¿Qué significa deducir? Este es un concepto dentro de la lógica. Pero bueno, entonces los teoremas son proposiciones que se deducen de los axiomas o de otros teoremas. Porque, por ejemplo, de un axioma puede salir un teorema y de ese teorema puede salir otro teorema. Salir es sinónimo de deducir, entre comillas. Proposiciones que se deducen de los axiomas o de otros teoremas. Ya. Entonces, un papel importante que juegan los axiomas desde ese, ¿no? A partir de este yo deduzco otras. Y esas otras van a ser verdaderas por la definición de deducción y se van a llamar teoremas. El segundo papel que juegan los axiomas, ¿cuál es? Los axiomas son los que me ayudan a entender esto. Los axiomas me ayudan a entender o darme una idea de la definición de los conceptos primitivos. Me presenta un concepto primitivo, y yo no tengo ni puta idea de lo que será, de lo que significa. Pero cuando leo un axioma acerca de ese concepto, ya me doy una idea de lo que es ese concepto, de qué será. ¿Estamos? Para eso sirven los axiomas también. Ese es un segundo papel que juegan los axiomas dentro de las teorías. Eso, chicos. Básicamente esa es una teoría matemática. Bien, todo lo que les acabo de contar literal lo explica aquí tal cual. Eso deberían de cachar ustedes, por sí mismos. Entre más rápido aprendan a educarse, mejor. A ver, siga leyendo otra vez, por favor. Cuando se estudia o desarrolla una teoría matemática, es justamente la lógica matemática, la teoría que nos previene los conceptos y procedimientos o métodos necesarios para deducir las proposiciones a partir de los axiomas. Un concepto que no se define de ninguna manera no es de utilidad alguna. Por ello, aunque los conceptos primitivos no se definen explícitamente, sí se los define implícitamente mediante los axiomas. Es decir, los axiomas son proposiciones que describen las propiedades o características básicas o fundamentales de los conceptos primitivos. Por ello decimos que los axiomas definen implícitamente los conceptos primitivos. Este es el segundo papel que juegan los axiomas. Vamos a modificar ligeramente las definiciones de conceptos definidos y teoremas dadas originalmente para que estos apliquen de manera correcta a las teorías que abordaremos en este curso. Más que claro. Si no me entendieron a mí, aquí está muy bien explicado. Bien, chicos, entonces veamos la definición que dan de concepto y de teorema. Ya, entonces vamos. Lean, por favor. Concepto definido. Es todo concepto que define únicamente mediante los conceptos primitivos o mediante cualquier concepto previamente definido a través de otros conceptos o los conceptos primitivos, siempre y cuando dentro de estos conceptos previos no conste el que se está definiendo. Hasta ahí. Lea por favor de mejor manera porque se está saltando palabras, Antonio. Vuelve a leer, por favor. Ay, perdón. Ya. Un concepto definido es todo concepto que se define únicamente mediante los conceptos primitivos o mediante cualquier concepto previamente definido, a través de otros conceptos o los conceptos primitivos, siempre y cuando dentro de ellos, de esos conceptos previos, no conste el de que se está definiendo. Lea número 2. Un teorema es toda proposición que se deduce únicamente de los axiomas o de teoremas previamente deducidos,
a partir de los axiomas o de otros teoremas, siempre y cuando dentro de esos teoremas previos no conste el de que se está deduciendo. Ya, ¿qué entendiste tú en esas dos? ¿Qué es un concepto definido y qué es un teorema en poco? Bueno, Dime. Bueno, un concepto definido, como dice la palabra, está ya definido, o sea, ya está definido desde un origen, que no, bueno, siempre y cuando de los conceptos, o sea, es que no está definido prácticamente, ¿ya? Y un teorema es una proposición que se deduce únicamente con los axiomas, o sea, de que proposiciones es tomada verdadera sí o sí. Sí, ya, eso sí cachamos. Lo que pasa es que en estos dos nos está diciendo algo muy importante. Y eso es algo que quiero recalcar y que debemos enseñar a tus compañeros. ¿Qué es lo importante que debemos recalcar de aquí y de aquí? Hay una característica importante que yo no dije acá. Porque ya cachamos que es un concepto definido. Un concepto definido se define a partir de qué? De los primitivos. Y se define explícitamente. Ya. Ahora, los teoremas se deducen de los axiomas. O también de otros teoremas. Eso ya cachamos. No sabemos lo que es deducir, pero más o menos tenemos la idea de que es de ir, ¿no es cierto? O sea, de que de aquí llegamos acá. De aquí deducimos, ya, dale. Pero hay algo que hay que tener en cuenta y es muy importante. Y ese algo nos está diciendo aquí y aquí. ¿Qué es eso que debemos destacar? ¿No lo ves? Bien, Natalia me levantó la mano, ya le doy la palabra a Natalia. A ver. ¿Dónde está Natalia? Mira la primera pluma. Ah, ya le vi. A ver, dígame, Natalia. Que en el concepto de principio, la regla que más o menos pone es que siempre y cuando no conste que se está definiendo. Y en los teoremas, igual, que no conste lo que se está deduciendo. Sí, pero ¿cómo le haces entender a tus compas lo que eso quiere decir? Eso es lo importante, sí. Básicamente, esto es lo importante. Sí. Siempre y cuando... Pero ¿cómo hacemos entender a tus compañeros que... ¿Cuál es la idea aquí como tal? Que en base de los, en el caso del concepto definido, que en base de los conceptos primitivos, nos demos cuenta de que no se define, o sea, tener muy en claro eso, de que cuando vemos el concepto primitivo, revisamos bien que no se define, para saber que es un concepto definido. Y en un teorema, revisar que el axioma es indiscutible, es decir, que sí es axioma y que sí es teorema, para tener claro de que no se está deduciendo. No sé si me explico. No te explico, pero cacho que sí tienes la idea. Pero ya la aclaro bien para tus compañeros. Gracias, ya, por favor. Sí, venga. Ya le doy la palabra a Doménica este rato. A ver. Doménica, ya le doy donde está. ¿Y ahora dónde está? Que no podemos. ¿Dónde está Doménica? Acá está Doménica. Dígame, Doménica, ya escucho. Bueno, para mí, lo que yo entiendo acerca de un concepto definido es algo que básicamente ya está establecido y un teorema es algo que necesita ser demostrado, algo así como una hipótesis. O sea, esos términos ya hay que verlos luego, ¿no? Pero lo que queremos es entender la idea de lo que en sí es un teorema y en sí de lo que es un concepto definido. Y la importancia de esos dos párrafos más que nada. Pero gracias, Doménica. ¿Alguien más me quiere decir algo? Si no lo digo yo mismo. Y ya. Doménica, silencio, por favor. Ya, eso está silenciado. Muy bien. A ver, ¿quién está despistado por ahí? A mí no me agrada la gente que se está durmiendo, ¿no? Esta es la clase de 6 a 8. Si ustedes vienen con sueño y me pasan, no me va a gustar.
A ver. Ahorita no se está durmiendo, ¿verdad? Ya, no es la verdad. A ver, ¿quién más está? Christopher, ¿qué está haciendo? Verdejo. A ver, cuéntame. ¿Entendió cuál es la característica? Lo importante de esos dos carros. Ya está activado su audio. Sí, pero no te escucho nada. Hará el favor de arreglar. Ahí te escuché, a ver bien. Ya. Sí, está todo entendido. Sí, pero dime, ¿qué entendiste? Sí, todo. Entendí que un concepto definido, o sea, proviene de los conceptos primitivos o de otros conceptos rápidamente dichos para que ustedes estén definiendo ese concepto. Y el teorema se deduce de los axiomas o de otros teoremas previamente dichos, pero con esto tiene que ver en cuenta con el teorema que estamos deduciendo. Pero ¿cómo le dices a entender a sus compañeros cuál es la edad? Pero dale, gracias, silencio. A ver, yo mismo, chicos, para avanzar ya. Bien, entonces voy a dar básicamente la aclaración como tal de esto. Pero antes primero vamos a un ejercicio, ¿ya? No un ejercicio, sino contarles y aclararles más porque cacho con algo. Y lo que les aclare con este, literal, misma idea con los conceptos definidos. La idea aquí es de ambigüedad, chicos. Si definamos bien algo que esté bien definido, sino que utilicemos lo mismo para definirse, en pocas. No hay ambigüedades en pocas en los conceptos definidos. Y en los teoremas, pues básicamente que haya consistencia. Esa sería la palabra como tal. A ver, pero bueno, para que cachen, vamos a ver. Entonces tengo teorías matemáticas, ¿ya? Digamos que estamos en tal teoría. ¿Qué sé yo? La teoría de lo que sea, teoría de números, teoría de lo que sea. Entonces digamos que dentro de esa teoría, pues tengo el axioma 1, ¿ya? Y dice tal cosa. Tengo un axioma 2 y dice tal cosa. Tengo un axioma 3 y misma idea dice tal cosa. Y bueno, digamos que hay una versión, ya. Pero bueno, resulta que a partir del axioma 1 y del axioma 3, yo deduzco un teorema, llamémosle el teorema número 1, y dice tal cosa. Entonces, ¿qué significa deducir? Eso vamos a aprender en lógica, para cachar bien, pero bueno, entonces, bueno, se deduce el teorema 1. Digamos que a partir del teorema 1 se deduce también, y a partir del axioma 2 y a partir del teorema 1, digamos que tengo otra proposición. Y se deduce. Entonces, como se deduce, como viene de axiomas, entonces es verdadera, ¿no es cierto? Entonces tengo el teorema 2 y el teorema. ¿Estamos? Y así, tenemos varias más proposiciones que son teoremas. Así va creciendo la teoría. A partir de los axiomas uno deduce nuevas proposiciones y como se deducen de axiomas, los axiomas son verdaderos por la definición de deducción, entonces también son verdaderos estas proposiciones y se llaman teoremas. Ya, se verá. ¿Estamos? Entonces, todavía no cachamos la definición de deducción, ¿ya? Pero voy a hacer una pregunta. Y esta pregunta es para todos y quiero que me contesten, ¿ya? Entonces, todavía no cachamos lo que significa deducir, pero sabemos, en este ejemplo que les estoy contando, ¿qué sabemos? Sabemos que el teorema 1 se deduce del axioma 1 y del axioma 3. Y se deduce de alguna forma, ¿no? Entonces existe pues un informe escrito de cómo se deduce el teorema 1 a partir del axioma 1 y del axioma 3. ¿Cómo se le llama al informe de esa deducción? ¿Cómo se le llama al informe escrito de esa deducción? Demostración. ¿Quién dijo eso? Yo, Doménica. Doménica. Muy bien, Doménica. Demostración. La única, porque los que mandaron al chat mandaron teoría. ¿Cómo que teoría? A ver. Primerito, Isaac. Teoría es de esta cosa de acá.
Una teoría es algo que colecciona conceptos y proposiciones. Estoy preguntando el nombre de este informe escrito. Chicos, yo tengo una proposición y sé que esta proposición se deduce de la axioma 1 y de la axioma 3, por lo tanto es teorema ya. Definición de teorema ya. Y se deduce de alguna forma, ¿no? Y me tienen que avisar. Tienen que informarme cómo es que se deduce. El informe escrito de esa deducción, ¿cómo se llama? Se llama demostración. En inglés, proof. De prueba. ¿Estamos? Ustedes deben amar las demostraciones. Y si aman las demostraciones, consejo de panas y a la temática pura. Les trancan. Pero bueno, eso nada más para saber ya. Ahora sí vamos de lleno a esto de acá. ¿Qué quiere decir esto? Mire. Siempre y cuando dentro de estos teoremas previos no conste que se está deduciendo. Ya, ¿eso qué quiere decir? Que la teoría sea consistente. ¿Consistente en qué sentido? Me refiero a esto. Digamos que yo tengo el teorema 1, el teorema 2, y digamos que del teorema 2 sale el teorema 80, ¿ya? Y dice tal cosa. Y a partir del teorema 80, pues sale el teorema, qué sé yo, el teorema 100. Y aquí hay más teoremas, ¿no? Y digamos que a partir del teorema 100 sale otra proposición. Otra proposición. Y por lo tanto es verdadero y por lo tanto, bueno, dice el teorema, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Estoy diciendo que el teorema 100 se deduce del teorema 80. ¿Estamos? Y este teorema de acá, estoy diciendo que se deduce a partir del teorema 100. Lo que no puede pasar es que este teorema de aquí sea, pues, el 80. ¿Por qué? Porque dices, profe, para deducir el teorema 80 utilicé el teorema 100. Entonces sí, este teorema viene de axiomas, está sustentado y es verdadero. Ahí lo que verás. Y el teorema 100 es independiente de este, o sea, viene de otro. Tú te pones a ver y paz, resulta que viene del 80. Entonces estás cayendo en un bucle, en un círculo. Esto no, pues. ¿Estamos? Eso es lo que está diciendo. Siempre y cuando el teorema que se deduzca, estoy utilizando el teorema 100 para deducir el teorema 80. Y esto va a ser teorema siempre y cuando, para deducir el teorema 100, no haya utilizado este mismo. Pero eso es lo que está pasando aquí. Esto no, pues. Es lo que les está diciendo ahí. ¿Estamos? Lo que sí puede pasar es que venga otro, como por ejemplo el 121. Eso es diferente. Entonces, ¿qué no puede pasar, chicos? Esto. No se olvide que a partir del 80 llegaste al 100, pues del 100 no puedes deducir el 80. Porque estarías cayendo, ¿qué? En un bucle. Esto no puede ser. Bien, comúnmente uno siempre dice que los teoremas se deducen de axiomas. Y eso tiene mucho sentido. No se deducen algunos directamente, algunos sí indirectamente. Pero en el fondo son de acción. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en teorema 1 tú me dices, profe, que sí se deduce de axiomas. De la axioma 1 y de la axioma 3. Digo, que no, dale. Y el teorema 2, profe, no viene de axiomas, solo de la axioma 2 y del teorema 1. Mentira, sí viene de axiomas. De hecho, el teorema 2 viene, no directamente, pero sí indirectamente de los 3 axiomas. ¿Por qué? Porque el teorema 2 viene del teorema 1. Viene sinónimo de deducir, ¿no? Entre comillas. El teorema 2 viene del teorema 1. Y el teorema 1 a su vez viene del axioma 3 y del axioma 1. Entonces el teorema 2, no directamente, pero sí indirectamente viene del axioma 1 y del axioma 3. Y directamente del axioma 2. O sea, viene de axioma. Comúnmente ustedes van a escuchar que dicen eso, ¿no? Que los teoremas vienen de eso. Bien, ¿sí está claro? Esto de aquí, chicos. Siempre y cuando dentro de estos teoremas previos no conoces que se está deduciendo. Eso no puede pasar. Y misma idea con los conceptos, para que no haya ambigüedades. No utilices lo mismo para definir lo mismo. Eso. Bien, preguntas, dudas, sustos, traumas, algo. Bien, si no hay más dudas, continuamos. Antonio, ¿sigo leyendo esto? En este primer capítulo vamos a estudiar los conceptos fundamentales de la lógica de proposición y deducción lógica.
y otros que permitirán entender y realizar deducciones en las teorías matemáticas sobre los conceptos fundamentales de la matemática, como son conjunto, número real, número complejo, función, función polinómica y función racional. Otros conceptos fundamentales que aprenderemos son las razones trigonométricas, los exponentes reales y los logaritmos. Eso. Ahora sí, preguntas. Chicos, si no, ya para ir de lleno ahora sí a lo que nos compete. Todavía estábamos en la intro, ahora que ya sabemos las teorías matemáticas, todo lo que son, y sabemos por qué razón vamos a estudiar qué cosa, la lógica matemática. Eso vamos a estudiar hoy. Bien, Anthony, ¿por qué vamos a estudiar esto? ¿Me cuentas? Bueno, vamos a estudiar la lógica matemática para poder comprender, o sea, los conceptos de qué es, de conjunto, de funciones, etc. No, vamos a estudiar la lógica matemática, ¿por qué razón? Alguien más que me cuente. Levante la mano y a ver. Ven que no me paran bolas. ¿Me gana o bueno, me baja? A ver, Johan, le doy la palabra. Bueno, Johan, a ver, dígame. ¿Se me escucha, Inge? Sí, sí se escucha. Vamos a estudiar la lógica matemática para entender los fundamentos matemáticos, los conceptos que vienen dentro de él. No sé a qué te refieres como tal con conceptos, fundamentos, pero no. Es que Tal cual. para entender la materia de fundamentos de matemáticas, tenemos que entender la lógica matemática. ¿Por qué? Para entender para entender las teorías de todo. Sí, pero ¿por qué estudiar la lógica me va a ayudar a entender la teoría? Cuenta. Sería como que la base para... Bueno, no sé cómo explicar. Ya, entonces, bien, creo que todavía no está claro esto de aquí. Silencio. A ver, chicos, qué decepción. Yo ya pensaba avanzar. Mejor no. ¿Quieren un ejemplo de una teoría matemática? Para que puedan cachar mejor esto, ¿sí o no? ¿O prefieren que avancemos de una vez? Sí, por favor. Ya, pero me contesto un alma de las cuantas almas que tengo aquí, de las 40 almas que tengo aquí. ¿Quieren? ¿Está súper claro? ¿O quieren un ejemplo? Por favor, no siempre Por favor, Inge, porque nos estamos de la niebla. Ay, Dios mío. A ver, ya me van diciendo 3 personas por audio y por chat me van diciendo 7 almas, pero aquí tengo 40 almas, el resto no, entonces. Ay, ya me contestaron 10, 12, pero igual, no llegan ni a la mitad, aquí tengo como 40 almas. Y el resto, Mejor sería en un ejemplo. ya, Alexis. Bien, ya estuvieron el resto, entonces sí quieren un ejemplo. Bien, les pongo este resto un ejemplo. Silencien todos, por favor. Ahora, entonces vamos con un ejemplito muy chévere. Por aquí. A ver, estos dos. Aquí está más bonito lo que traté de hacer acá. Entonces esto por ahora, break. Mismo todavía no cacho en lo que es una serie. A ver, entonces, ¿quién está despistado por ahí? Me mandaron preguntas más cosas. Sí. Muy bien, Antonio, sí. La lógica nos sirve para estudiar las proposiciones. Así es. Ujú. Bien, ¿alguien más escribió algo en el chat?
Eso, muy bien, Anabel. Básicamente eso nos va a enseñar. En pocas nos va a enseñar a deducir la vida. Bueno, ¿quién está despistado por ahí? ¿Quién me está viendo en mi pantalla y está viendo por el lado? Porque voy a finalizar muy bien. ¿Por qué creen que se vuelve? Mejor que tienes que zoom por donde quieran verle. A ver, díganme. Ahorita lo pienso. Me agrada esa función. No hay alguien que esté asustado, la verdad. Muy bien. Entonces, Salazar, dígame, por favor. Pues si le digo ahorita, no. A ver, dígame. Vamos desde arriba. Audrey. ¿Así se pronuncia tu nombre? A ver, yo te activo el audio. Ahí. Ya está, ya puedes hablar. Ya. Sí, Audrey, por favor. A ver, repítame, por favor. Audrey. Audrey, ya. Dime. Esto que está aquí, ¿qué es? Un conjunto de temas que se relacionan. Nada que ver. ¿Qué es esto que está aquí? ¿Qué representa estos circulitos por ahí? No sé. La teoría de matemáticas. Eso, muy bien. Hubo una teoría matemática. Esto que está aquí, chicos, es una teoría matemática. ¿Por qué? Las teorías matemáticas coleccionan conceptos, obviamente matemáticos, valga la redundancia, y proposiciones. ¿Cuántos tipos de conceptos tiene una teoría? Tiene dos, los primitivos y los definidos. ¿Y cuántos tipos de proposiciones tiene una teoría? Dos, los axiomas y los teoremas. Ustedes ya saben lo que es un concepto primitivo, un concepto definido, que es un axioma y que es un teorema. Un ejemplo de teoría matemática, Audrey. ¿Qué teoría matemática tenemos aquí? Cuéntanos. La geometría euclídea. Es, la geometría de Euclides. Aquí tenemos esa teoría matemática. Entonces, ¿qué tenemos aquí en esta parte de este diagrama? Un primitivo. Conceptos primitivos. ¿Vamos? Un concepto primitivo. Ya, conceptos. De hecho tenemos varios. Lee, por favor, los conceptos primitivos de esta teoría. Ya dice, lo que dice, ¿verdad? Punto pasa por recta, plana, espacio y distancia. Eso. Entonces, esos de ahí que son conceptos primitivos. ¿Qué es un concepto primitivo? Un concepto del cual que no tengo una... idea. No tengo una definición. No se definen, entre comillas. Pero sí tengo idea, porque no es que no se definan, no se definen explícitamente. Pero sí voy a tener una idea. ¿Quién me va a ayudar a tener una idea de estos conceptos? Los definidos. No. ¿Quién me ayuda a definir y a dar una idea de los conceptos primitivos? Los axiomas. Eso, los axiomas. Los axiomas solamente en segundo papel. A partir de axiomas, yo deduzco proposiciones que son verdaderas y se llaman teoremas. Pero un segundo papel que juegan los axiomas es darme una idea o me ayudan a definir implícitamente estos de acá. Porque estos son los primeros conceptos que aparecen en la teoría. Y ya pues, esa es la palabra primero, pues no están definidos explícitamente. Un concepto que sí está definido, ¿cuál es? ¿Qué concepto tienes acá que sí está definido? ¿Qué? ¿Leo? Sí, dime qué concepto es esa pregunta. Ya. Un punto está en una recta si la recta pasa por el punto. Ya, esa es la definición, pero ¿de qué concepto? ¿Qué concepto estamos definiendo aquí? Estamos definiendo el punto. No, Estamos definiendo los primitivos. no, estamos definiendo un concepto definido a partir de los primitivos. Pero la pregunta es, ¿cuál es ese concepto? ¿No le ves que está en negro? Que está. Estar en, eso. Entonces, un concepto es estar en. Y la pregunta es, ¿qué significa estar en? Resulta que estar en es un concepto definido. Y aquí está la definición. Cuando un punto está en una recta, aquí está la definición. Entonces, este es un concepto definido. Y obviamente se define a partir de qué conceptos? De los primitivos.
Estoy utilizando el concepto punto, que es un concepto primitivo, el concepto pasar por, el concepto recta. Para definir qué concepto, estar en. Estar en ya es un concepto definido, porque se define explícitamente. Aquí está la definición. Y estoy utilizando ¿cuáles? Los primeros, los primitivos. Y de los primitivos, yo no tengo una definición explícita, así como esta, una como tal. Pero sí tengo ideas, porque sí se definen implícitamente. ¿A partir de quién? ¿Quién me va a ayudar a darme una idea de lo que son estos? Los axiomas. Ya, aquí tengo un axioma. Lee este axioma. ¿Qué dice? Por dos puntos diferentes pasa una sola recta. Pasa una y solo una recta. Entonces, esta es una proposición que me toca asumir la que es Que es verdadera. me guste o no, esta cosa es verdadera dentro de la teoría de la simetría. Esta cosa es verdad y no me cuestiona. Y a partir de esto de aquí, voy a deducir otras proposiciones. Y como la definición de deducción tiene, bueno, como esto es una acción, es una proposición que es verdadera, de la definición de deducción, esta proposición de acá también va a ser verdadera. ¿Y esto que está acá qué es? Pues un Teorema. es un teorema, que se deduce de esta acción. ¿Estamos? Ya. Pero mira, este axioma te está dando ya una idea de qué conceptos primitivos. Del definido. No, escucha la pregunta. Este es un axioma, ¿no es cierto? Esta es una proposición que considero verdadera. Estamos afirmando algo que es verdadero. Ya. Entonces, esta proposición me ayuda a darme una idea, o me está definiendo implícitamente qué conceptos, los conceptos primitivos. Pero ¿cuáles conceptos primitivos están aquí? El de estar en. No, mira, ¿qué dice aquí? Lee otra vez el axioma. El de puntos y pasa. Y otro más de aquí. Recta. Ah, ya. Entonces, más o menos, gracias a este axioma, yo ya cacho qué significará punto, qué significa pasar por y qué significa recta. Ya me estoy dando una idea, porque yo no tengo una definición como tal de esto. Una definición explícita de esto yo no tengo. Pero los axiomas me ayudan a darme una idea. ¿Qué dice este axioma? Por dos puntos diferentes pasa una y solo una recta. Allá. Pues más o menos ya voy cachando lo que significa punto. Ya más o menos voy cachando lo que significa pasar por. Ya más o menos voy cachando lo que significa recta. Para eso sirven los axiomas. También. No solo para deducir teoremas, sino para también entender los conceptos primitivos de la teoría. ¿Sí está claro, Audrey, o no? Sí, y ahora sí ya. ¿Mucho más claro? Sí. Eso. Entonces ahora cuéntame, ¿por qué voy a estudiar la lógica matemática? Para poder entender los conceptos que nos explican. No. Esta es una teoría matemática, ¿ya? La geometría del fluido. Ya, se verá. Y como toda teoría, pues tiene conceptos primitivos y axiomas. Y no solamente eso, también tiene más conceptos que son definidos y más proposiciones que se deducen a partir de los axiomas, o sea, teoremas. Y hay muchos más teoremas, ¿no? Un teorema. ¿Pero qué son en particular los teoremas y los axiomas? Proposiciones verdaderas. Proposiciones verdaderas. Muy bien. ¿Y sabes lo que significa deducir? ¿Y sabes lo que es una proposición? Sí. No, no sabes lo que significa deducir. Y como tal, no sabes lo que es una proposición todavía. Entonces, ¿qué teoría matemática estudia las proposiciones y el concepto de deducción? Que necesito aprender y necesito entender para cachar qué significa deducir y cómo avanza en la teoría. Cómo crece una teoría. ¿Qué teoría estudia las proposiciones? No lo sé. La lógica matemática. Ah, Es por eso que vamos a estudiar la lógica matemática. Porque si quiero estudiar cualquier teoría, toda teoría tiene proposiciones. Y tengo que aprender a manejar y saber qué significa deducir, que es proposiciones. Y la teoría matemática que estudia las proposiciones se llama la lógica. Es por eso que debo entender y estudiar primero la lógica. Porque así va avanzando una teoría. Todo es proposición y concepto. Todo.
Ya, y ahora, ¿qué es una proposición? ¿Qué significa deducir? ¿Cuándo una proposición se deduce a partir de otra? ¿No es esto? Pues tengo que estudiar y aprender eso. Entonces resulta que debo aprender a manejar proposiciones. Y la lógica estudia las proposiciones. La lógica matemática, valga la redundancia. Pero resulta, chicos, y mucha atención, que la lógica como tal es una teoría. Y por lo tanto, como toda teoría, va a tener, chicos, conceptos y proposiciones. Conceptos primitivos, conceptos definidos y proposiciones, axiomas y teoremas. Y no voy a estudiar toda la lógica, ya quisieran ustedes aprender todo lo que hay en la lógica. Y ni en toda su vida estudiando van a aprender todo lo que hay en lógica, ya quisieran. Ustedes lo que van a hacer es solamente estudiar una introducción. Y no van a estudiar la lógica de predicados, sino de hecho la lógica de qué? De proposiciones. Luego van a aprender ya de fondo la lógica de predicados. Eso, chicos, por eso vamos a estudiar la lógica. Porque tengo que saber manejar proposiciones. ¿Por qué? Porque en toda teoría hay proposiciones. Así, por definición de teoría. Bien, chicos, entonces avancemos. Preguntas hasta ahí. Dudas, sustos, traumas, algo. Bien, la tarea que voy a dejar en Teams para la clase de mañana, como mañana nos vemos a la primera hora, de 2 a 4. Ah, de paso les digo, mañana la clase de 2 a 4 va a ser de... Le voy a mover, chicos, no va a ser de 2 a 4. Por el día de mañana, me disculpan, pero ya pedí permiso al jefe. Tengo que ausentarme de 3 a 4. Entonces, esa hora de clase vamos a perder. Pero espero que no les moleste porque de 1 a 2 es hora de almuerzo, pero pueden almorzar fuerza de 3 a 4. Vamos a adelantarle. No le vamos a hacer de 2 a 4, sino de 1 a 3. ¿Sí está claro lo que dije? ¿Alguien no cachó? ¿Alguien no cachó? Entonces asumo que todos cacharon. Anthony, ¿no cachó? Sí, dije. ¿Qué dije? Explica a sus compañeros que no cacharon. Bueno, que se le presentó un asunto y ya pidió permiso a la autoridad y vamos a adelantar la clase de 1 a 3. Sí, para que puedan almorzar de 3 a 4. Porque de 1 a 2 es hora de almuerzo para todos, y estoy consciente de eso. Ajá. Entonces mañana la clase empieza a la 1. Ya tienen la invitación y el link, pero tranquilamente todos se van a conectar a la 1. A la 1 de la tarde empezamos, de 1 a 3. Bien, entonces, bueno, casi me olvido, más bien, qué bueno que me acordé de la tarea. Bien, ¿la tarea en qué va a consistir? Yo voy a mandar un PDF aquí por el Teams, y en ese PDF lo que tienen que hacer para mañana simplemente es leer ese PDF, ¿ya? Y mañana yo voy a hacer preguntas sobre ese PDF. El PDF no es mucho, lo que van a leer solamente es la lección, no es bastante. Aquí voy a poner la tarea, ¿ya? Sí, estas notas de clase, este material, esto ya va a ser su cuadernito, todo. Este PDF en que estamos trabajando y siguiendo la clase va a estar subido en el aula virtual, en la unidad 1, para que se lo puedan descargar y lo puedan ir leyendo y si pueden venir adelantando y leyendo, pues que mejor, ¿no? Para mejor ir adelantando de esa forma, ¿no? Ya. Entonces, continuamos. ¿Tienen alguna pregunta de ahí? Si no voy a avanzar. Entonces, sigamos, chicos. Entonces, ahora sí, la lógica matemática. Si debo estudiar esta teoría, pues proposiciones. Entonces, veamos. Pero no leímos el teorema. Antes de leer el teorema, para que todo quede clarito. Este teorema sale de este teorema. Sale sinónimo deducible, entre comillas. Estoy usando el lenguaje. ¿Qué dice este teorema? Dice Dos rectas distintas que se intersectan lo hacen en un solo punto. Dos vectores distintos que se intersectan lo hacen en un solo punto. Eso se demuestra. Esto se deduce de esta acción. Bien, este es un ejemplo de una teoría. Avancemos. Ahora vamos a estudiar esta teoría. Esta teoría sí, una introducción, la lógica matemática. Entonces vamos con la proposición.
Mira, por favor. Entonces, Ya, proposiciones. La mayoría de las proposiciones vistas en los ejemplos anteriores pertenece a la lógica de predicados. Sin embargo, el modo en el que están formuladas ocultan la presencia de estos, con lo cual se resaltan las características de la lógica de proposiciones. Ahora bien, en estos ejemplos sobresalen de las dos de las características fundamentales de una proposición. Uno, una proposición necesariamente tiene que ser verdadera o falsa. A esta característica se le conoce como nombre de principio del que debe ser excluido. Dos, una proposición no puede ser verdadera y falsa. A esta característica se le conoce como el principio de no contradicción. Una tercera característica de las proposiciones, que es menos aparente en los ejemplos anteriores, es el hecho de que una proposición se puede expresar mediante otras proposiciones. bien, entonces, ¿tienes claro cuáles son las tres características? A ver, está 97. A ver, voy a desconectar mi laptop. Silencio, Antonio, ruido, por favor. Y así eso te pregunté esto, ¿no? ¿Está claro cuáles son las tres características que tiene una proposición? A ver, no diré nada. Esto, ahora sí, Antonio. ¿Tiene claro las tres características? ¿Puede explicarnos a sus compañeros de mí? Bueno, las principales características de las proposiciones. Uno, tiene que ser verdadera o falsa, no pueden ser, bueno, esa es la dos, que no pueden ser iguales, que no pueden ser al mismo tiempo verdaderas o falsas. Y la tercera es que una proposición puede... Ya, entonces cuando uno tiene claro las cosas, proposiciones. uno tiene bueno, cuando uno domina bien algo, cuando uno sabe algo, está en capacidad de hacer entender a cualquier persona. Y más que nada a un niño de 5 años. Entonces, si tú tienes muy claro todo esto, tú y tus compañeros deben de estar en la capacidad de enseñarle a un niño qué quiere decir esto o qué quiere decir esto. Pues, ¿cómo le explicas a un niño de 5 años esto de aquí, la primera característica? En palabras simples, para que el niño toque. No es tanto, no te me dijiste. Mejor que me diga otra persona, no que otra persona. ¿Vale? A ver, echando ahí. Entonces, ¿quién está despistado ahora? Ya, ¿quién no está viendo mi pantalla? Para todos están atentos. Ándale, perfecto. Debe haberles hecho bien así. Bien, sigamos desde arriba. Christopher ya habló, Brittany, Audrey, Daniela Michelle. A ver, esto activado su audio. Díganme, ¿cómo le hace entender a alguien la característica 1 de una proposición y la 2? Hagan silencio, por favor. Daniela, escucha. Que una proposición que puede ser verdadera o falsa. Sí, pero Y eso se le va a conocer como tercer excluido. Por ejemplo, la idea del Que tercero no puede sería ser... excluir un tercero, no te ayuda a esa idea. Por ejemplo, yo le diría esto, niña, le diría, mira, solo tienes dos caminos, no hay un tercer camino. El un camino es que pueda ser verdadero y el otro camino es que pueda ser falso. Así de simple. Esa es la idea de tercero excluido. No hay un tercer camino, solamente hay dos caminos. ¿Y cómo le haces entender la número 2? El principio de no contradicción. No. Que no se pueden contradecir entre sí.
tiene Sí, que pero ser verdadera y no puede ser o verdadera y falsa. falsa al mismo tiempo. puede Entonces, ser las ¿cómo dos. le dice? Básicamente sería como de que, bueno, solo tengo dos caminos, pero solo puede estar parado en uno, no puede estar parado en los dos al mismo tiempo. Entonces una proposición o bien es verdadera o bien es falsa. Esa es la forma de hacer el final. Bien, ¿y cómo entiendes la tercera característica? No, la Ya, tercera sí gracias, no lo entiendo bien. Entonces alguien levantó la mano por acá. Domenico, usted dígame. Sí, sí te escucho. Sí, ¿me escucha? Ujú. Bien. Ya, un momento. Bueno, básicamente que se puede apoyar de una proposición verdadera o falsa para expresar la otra proposición. O sea, me puede No, apoyar gracias, de sí lo otra entiendo. A ver, proposición chicos, para para expresar. avanzar, nos quedan 5 minutos ya, les robo 3 minutos más. A ver, díganme qué bien, qué doy la palabra. A ver, díganme. Sí, sí te escucho. ¿Me escuchas ya? Ya. Podría ser un ejemplo que, digamos, cada uno de sus me quedé dentro de un camión, llevan otros pequeños. No, eso va un poco más allá, eso sería en conjunto. No, Kevin, tranquilo. Lo que pasa es que esta característica están los ejemplos de acá abajo, pero quería ver si se animaban. La idea es esta. Si yo tengo dos proposiciones, yo puedo conectarlas. Y esa conexión, como resultado, me bota otra proposición. Y esa proposición sería una proposición que se expresa a través o con la ayuda de otras dos. Esa es la idea. Y vamos a ver estos ejemplos ahorita. Eso les digo, les robo 5 minutos de su tiempo, porque ya van a ser las 8, pero hasta ahí. Entonces, miren, aquí tenemos 5 ejemplos ya. Su tarea también va a ser leer estos 5. Pero yo les voy a colar con los dos. Les voy a colar con el primero y con el último, ¿ya? En la que cachen. Cómo es que se expresan a través de otros. Y mañana continuamos con esta parte, ¿ya? Entonces, rapidito. A ver, ¿dónde está Anthony para que lea los dos primeros? Este. Y el número 5. A ver, Anthony, lea el número 1. Ya. Ejemplos de proposiciones expresadas mediante otras proposiciones. 1. Si dos lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos Ya, ok. Entonces, chicos, también esto son que está aquí congruentes. es una proposición. ¿Estamos? Una proposición. Bien, entonces, esta proposición de aquí es una proposición que se expresa a través de otra. Y eso es lo que les voy a enseñar. Este es un ejemplo de una proposición que se expresa a través de otra. Entonces, eso dice, esta proposición se expresa a través de dos proposiciones. ¿Cuáles son estas dos? Lee estas dos. El primero, los dos lados de un triángulo son congruentes. Y el segundo, los ángulos opuestos a los lados, a los dos Bien, lados ¿y cuáles son? congruentes también ¿Cómo son es que se congruentes. juntan o cómo es que se conectan estos dos para formar esto? Eso te dice aquí. Lee esto de aquí, por favor. Si estas dos proposiciones se relacionan mediante la palabra sí, Entonces, sí, ¿no? entonces, Entonces ahí y fíjense, una coma, estamos remarcando que esta palabrita, sí, esta coma y esta palabra. Estas son las palabras que estamos utilizando para conectar a estas dos proposiciones y crear esta de aquí.
Y esta que está aquí, pues va a ser una proposición que se está expresando a través de otras dos, de estas dos. Esa es otra característica de las proposiciones. Entonces, esto tiene un valor de verdad. O es verdadero o es falso, uno y solo uno. ¿Estamos? ¿Quién me dice qué conectiva lógica o qué conector lógico estoy utilizando para conectar estas dos? No, estas son las palabras que nos ayudan, ¿ya? Cuando uno lee. Pero estos tres caracteres, el sí, el entonces y la coma, se usan para un conector. Estamos utilizando un conector. Aquí tengo una proposición, aquí tengo otra y las estoy conectando. A ver, dígame, Alejandro. Le doy la palabra a Alejandro. A ver, dígame. Eso, con la implicación. Eso vamos a aprender. La implicación es la que me permite. Dependiendo de lo que usen. Otra persona ahí me escribió en el chat y dijo condicional. Sí, a veces también se le llama condicional. Ese es un conector lógico que me permite conectar proposiciones y formar otras. Bien, dependiendo del libro que usen, a esto se les llama proposiciones simples y a este en los libros se les sabe llamar proposiciones compuestas. Entonces, en este curso no, estas van a ser simples para nosotros y estas van a tener el nombre tal cual. Proposiciones que se expresan a través de otras. No es que proposición compuesta, ¿ya? Pero en algunos libros van a ver con ese nombre, proposición compuesta. Bien, lea esta última y con esta nos vamos. Si A de sus números reales positivos, entonces A menor B, sí y solo si ya, por favor, estos cuadrado de aquí se leen menor así. que B A cuadrado. es menor que B, A cuadrado es menor que B cuadrado, ¿ya? En este caso, ¿sí? En este caso, las proposiciones mediante las que se expresa la proposición original son: primera, A y B son números reales positivos. A es menor que Segundo, B. A menor B, A menor que B y A cuadrado menor que B cuadrado. Y con ayuda de la palabra sí y entonces, la coma y la frase sí y solo sí. Entonces, sí, chicos, aquí estamos utilizando estas tres proposiciones que de hecho en el fondo estos son predicados, ¿no? Aquí entre nosotros. Porque no sabemos si esto es verdadero o falso, ¿no? Esto es un predicado, pero bueno. Entonces, aquí entre nosotros, no, solo yo les enseñé. Bien, entonces, bueno, utilizamos estas tres proposiciones, entre comillas, para formar esta. ¿Con ayuda de qué conectores? Digo, ¿de qué palabras? Del sí, el entonces, la coma y de la frase sí y solo sí. ¿Cuántos conectores lógicos estoy utilizando? ¿Quién me dice? ¿Y qué conector? El condicional y el bicondicional. Sí. ¿Quién más me pidió la palabra? ¿Quién me pidió la palabra? Pues, si vuelve a levantar la mano, para escuchar. No, pero espérense. A ver, ahí levanten la mano. ¿Quién dijo? Nadie va a levantar la mano. Solo leo los puntos. Eso, Edwin. A ver, hable Edwin, dígame. Ya le doy la palabra. A ver. O el condicional Sería la o el implicación y la doble implicación. ¿Sí? Eso, chicos. Preguntas, dudas, sustos, traumas, algo. No, bien, la meta es así. Les recomiendo que esta misma noche se pongan a estudiar todo y deben hacer la tarea. Denme unas 2 horas, en unas 2 horas ya estará todo en el Teams, en el aula virtual, para que puedan hacer la tarea con Carla a mañana para la 1 de la tarde, ¿no? Mañana nos vemos a la 1 de la tarde. Mañana de 1 a 3 se conectan, ya no tienen que llenar formulario, simplemente tienen que hacer clic en la sesión, ya no tienen que inscribirse y van a poder entrar luego. Eso no es problema. Es más, si quieren ya le modifico mismo la sesión para que no se hagan lío. Alejandro, dígame Alejandro, ya le doy la palabra. A ver. Gracias. 15 y la tarea. No, la tarea solo es leer. ¿Será No han más editado escribir todo. en PDF? Eso. Solo leer el PDF y yo mañana lo pregunto. Eso que necesito. Ya. Eso, chicos. Entonces, bueno. Nos vemos entonces. Una buena noche.
Hasta mañana. Nos vemos, Brittany. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, ingeniero. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Dígame, Brittany, ya le doy la palabra. ¿Qué pasó? Sí. No, aquí está audio, está súper bajo. A ver, otra vez. Ya. A ver, dice... Ya le doy. Ah, sí. Ya te mando el link de GR... Con el GR32 vas a estar, no con el 34. Sino que como con ellos tuve la primera clase de ayer en el 32 y hoy con el 34, entonces para que te iguales la primera clase. Ujú. Ya, entonces... Sí, lo que pasa es que como no estás incluido en las listas, cuando me hagas las invitaciones nunca te va a llegar. Siempre me va a tocar enviar. Entonces, si no me estás de acuerdo, pues no vas a poder entrar a esa clase. ¿Cómo no me avisaste desde un inicio? Si me hubieras dicho desde antes de hacer las clases, o sea, el domingo o el sábado, te hubiera alcanzado a incluir. Pero ahorita ya no estás incluido, entonces me toca mandarte por separado. ¿Sí cachas lo que digo? Ya. Eso es. Hasta luego. Nos vemos.